Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que esta porción bíblica que vamos a leer sea de bendición para sus vidas. Vamos a estar viendo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo esta palabra y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Estaba comentando el Señor y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, esto es un problema que siempre ha existido, que siempre va a existir, y se trata de las personas que les gusta predicar el Evangelio, y generalmente hay muchos, o no digo generalmente, pero hay algunos que en vez de predicar la palabra, en realidad predicar la sana doctrina, a veces predican la palabra con suspicacias, buscando en sí ganancias deshonestas, engañando a las personas y nombrándose a sí mismo pastores que no lo son, que no han sido nombrados por nadie, pero muchas veces inventan doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y engañan a las personas con sus propios ideales, poniéndolo en sus mentes y en sus corazones, y así aprovechándose de las personas para que estas personas le puedan sacar todas las cosas que realmente puedan sacarle a las personas, creyendo estas personas que lo que hacen está bien, y está bien porque es para Dios. Pero el Señor acá comienza a hablar y a advertir, como lo hace toda la palabra, que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque siempre hay falsas doctrinas y siempre hay personas que se quieren aprovechar de esto, ¿sí? De lo que es el Evangelio. Entonces, una de las cosas que comienza el Señor acá en esta porción bíblica a decir: bueno, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero en realidad por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Acá es muy sencillo, acá no lo dice un pastor, no lo dice un obispo, ni un obrero, sino que el mismo Señor dice que tengamos cuidado, porque hay personas, ¿sí?, que no están buscando el bien de los demás, sino que están buscando su bien propio al predicar las palabras, y a veces no es la sana doctrina, sino que son doctrinas erróneas, doctrinas legalistas, con cosas que el hombre impone y que no son en realidad de la sana doctrina, ¿sí? Entonces dice que tengamos cuidado con estas personas, que tengamos cuidado con esos que están predicando, porque en realidad, dice, son ovejas, están vestidos de ovejas, ¿sí? Pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es feo, porque realmente se imagina usted estar escuchando a alguien que cree que tiene las mejores intenciones con su vida, que es que usted se convierta y que le sirva a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo como tiene que servirle, y sin embargo en realidad están buscando su propio bien y no el bien de los demás, sino que en vez de ser una ovejita, en realidad, sino es un lobo vestido de oveja, es un lobo rapaz, ¿sí? Ahora, ¿cómo dice el Señor que nosotros lo vamos a conocer? Dice, bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí?
esto es algo que hay que entender, ¿sí? Si realmente estás recibiendo la sana doctrina, no vas a tener el problema de tener que ver quién es el que está predicando la palabra, porque si es una persona sana, de buen corazón, que realmente está buscando tu bien, ¿sí? El bien para tu vida, no tienes que tener ningún temor de que vaya a despojarte de tus cosas por intereses propios, ¿sí? Porque cuando nosotros predicamos la palabra, no es para nuestro interés propio, sino que es para interés de las demás personas. Para eso nos ha mandado Dios, para predicar su palabra, pero no despojar a las personas de sus pertenencias, ¿sí? No despojar a las personas de sus pertenencias. Ese siempre ha sido uno de mis pensamientos al predicar la palabra. Eso que he andado por lugares y lugares y lugares, nunca he estado diciendo a las personas, bueno, poniéndole precio a mi prédica, poniéndole precio a la sanidad y a los milagros. ¿Por qué? Porque yo lo recibí de Dios y es para la gloria de Dios. O sea que jamás pedí un dinero para ir a predicar a un lugar, ¿sí? Y ni siquiera pedí para que me pagaran el pasaje, ¿sí? Siempre que salí, siempre me pagué mi pasaje. Si después me han querido bendecir, ¿sí? Con ofrendas, como sea, yo lo he aceptado, sí, lo he aceptado, pero nunca puse precio a las prédicas, a predicar la palabra de Dios, porque yo recibí todo por gracia. Y así como he recibido todo por gracia voy dándola, ¿sí? Y compartiéndola. O sea que sería una persona realmente un lobo rapaz si me dedicara a predicar el Evangelio poniéndole precio a las prédicas y poniéndole precio a las sanidades y los milagros y la liberación que Dios hace, porque fui llamado por gracia, ¿sí? Así que para mí eso realmente no cuenta. He viajado por muchos países, como siempre digo, toda la Argentina, he viajado por toda Mendoza primero, después por toda la Argentina, por Perú, por Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, no sé si lo dije, Estados Unidos, ¿sí? Todo eso lo he viajado predicando el Evangelio. Y aún antes viajé, no siendo un cristiano, siendo un mundano, viajé también por esos lugares y después que fui llamado los recorrí predicando la palabra de Dios, sin ponerle precio, ¿sí? Eso es lo que debe hacer cada predicador, no ponerle precio a su prédica, ¿sí? Porque Dios lo llamó para que hiciera ese trabajo, porque su premio está en los cielos. No quiere decir con eso que Dios me haya bendecido en gran manera. No, no estoy diciendo eso, ¿sí? Dios me ha bendecido en gran manera, pero nunca trabajé por dinero, ¿sí? Trabajé yo aparte, ¿sí? Por dinero, por las cosas que yo hacía, por mi trabajo manual. Pero cuando he trabajado espiritualmente, y cuando trabajo hoy en día espiritualmente, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada para predicar la palabra. Me gusta darla con amor y sin precio alguno, ¿sí? Así que esa es la realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo, buen árbol da buenos frutos, dice, pero el árbol malo da frutos malos. Y en eso cada persona se puede dar cuenta quién es el que predica,
quién es el que le está predicando la palabra, quién les está enseñando y qué está haciendo, ¿sí? Yo quiero decirle acá a las personas que dice la palabra que el obrero es digno de su salario, pero ¿qué pasa si la iglesia no puede costear los gastos de un pastor? El pastor debe trabajar como cualquier persona, ¿sí? El pastor debe trabajar como cualquier persona, como lo he hecho yo toda mi vida. He trabajado aparte para hacer las cosas, para poder vivir y para poder predicar el Evangelio. O sea que es cada uno de las personas como piensen o quieran, es el predicar el Evangelio. Entonces, cuando las personas que predican tienen un buen sentido, un corazón conforme a Dios de predicar la palabra sin ganancias deshonestas, bueno, no hay problema, porque como digo, dice la palabra que el siervo es digno, o el que trabaja, o el obrero es digno de su salario, ¿sí? O sea que no es nada malo que el obrero reciba un dinero por la prédica, pero si no le pueden sostener al pastor, debe trabajar el pastor. ¿Para qué? Para seguir adelante con la obra. ¿Cuántas veces yo mismo tuve en algunas iglesias que pagar yo el alquiler y hacer cosas para que llevar adelante la iglesia? ¿Por qué? Porque muchas veces hay que pagar para predicar el Evangelio, ¿sí? No es recibir, sino que muchas veces hay que pagar para predicar el Evangelio, como me he pagado los pasajes para ir y predicar el Evangelio. O sea que no es nada del otro mundo. Fíjense ustedes, para que tengan un ejemplo grande, extraordinario y de alguien conocido, el apóstol Pablo tenía el oficio de hacer carpas o tiendas. O sea, ellos le decían tiendas y en otros lugares también le dicen tiendas, ¿sí? Pero nosotros le decimos carpas, ¿sí? Bueno, hacemos una carpita y nos metemos adentro. Bueno, la especialidad del apóstol Pablo era hacer carpas. Y cada lugar que él iba a predicar, él se ponía a trabajar en ese oficio, y a la vez que trabajaba, también él predicaba. O sea, ¿por qué lo hacía? Porque él decía, yo no quiero ser gravosos para los hermanos, sino él quería decir, yo no quiero ser una carga para los hermanos que me tengan que mantener, sino que trabajo para poder mantenerme yo. Ahora, lógicamente, había mucha gente que colaboraba con el apóstol Pablo, pero bueno, pero veían que el apóstol Pablo, trabajando como pastor, también trabajaba como una persona haciendo carpas. Y dice, bueno, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quiere decir que más allá de ser una persona llamada por Dios a predicar, pero no es un árbol bueno, ¿sí? No, o sea, no es un buen pastor. O sea, el árbol no es bueno, entonces está hablando de un pastor, de un predicador, que si no es bueno, lo va a sacar el Señor del camino, ¿sí? Y lo va a echar en el fuego, en el infierno, quiere decir. ¿Por qué? Porque saben que así como hay muchas personas que les gusta ser pastor por los privilegios que tiene, también, así como tiene privilegios, también tiene muchas obligaciones el pastor, ¿sí? Muchas obligaciones. Entonces, dice, bueno, si no está trabajando realmente como un pastor debe ser y no está dando los frutos que tiene que dar, entonces tiene que ser, dice, va a ser cortado y echado en el fuego, en el infierno va a terminar. Así que
por sus frutos los conoceréis. Y saben que cada vez que escucho esta palabra, a mí me trae recuerdos, unos recuerdos, se podría decir, hermosos. ¿Por qué? Porque yo, al poco tiempo de entrar a la iglesia, sentía una gran necesidad de predicar la palabra, aunque los conocimientos míos no eran muchos. Hasta que llegó un momento que yo sentí que la palabra como que saltaba a mis ojos y la sabiduría de ahí saltaba a mi mente y comencé a entender la palabra, por supuesto, no como la entiendo ahora, pero sentía la necesidad de predicarla y llevarlas a otros, ¿sí? Entonces me llevaron a un lugar porque me dijo un joven, me dijo, ¿te gusta predicar? Sí, sí, me gusta predicar, porque yo cada vez que terminábamos de trabajar, comíamos a mediodía, éramos 3 que trabajábamos juntos en la construcción, porque yo soy constructor, yo leía un capítulo de la palabra. Entonces este joven, viendo lo que hacíamos y lo que yo hacía cada vez que descansábamos y leía un capítulo de la palabra, él me dijo, ¿te gustaría predicar? Sí, me gustaría muchísimo, sería hermoso para mí. Pero aunque yo no sabía nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Me llevó a un lugar y cuando llegué, el varón que estaba allí encargado en una casa de oración, ya a todo esto concurría a una iglesia, ¿sí? A una iglesia que estuve 22 años, la iglesia cuadrangular. Estuve 22 años ahí, ¿sí? Y este joven me llevó a una casa de oración y me presentó y le dijo que yo quería predicar. Entonces, ¿qué creen que pasó? El varón de ese lugar se sentó de un lado de una mesa y yo me senté del otro lado, sin siquiera mirarme a la cara, solamente me dijo esta palabra: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cada vez que yo escucho este versículo, realmente para mí es una alegría, una hermosura, porque eso fue lo que me dijeron. Realmente me da risa, porque me dijeron la primera vez, bueno, por sus frutos, por los frutos tuyos, te vamos a conocer. Y tuve la bendición, sí, que al entrar a ese lugar, al poquito de entrar al Evangelio, tal vez tendría 1 mes, 2 meses, no recuerdo, comencé en ese lugar y bueno, al poquito tiempo, ya menos de 15 días, ya me dieron la oportunidad de predicar. Bueno, si digo lo que pasó, realmente también es para la risa, porque el infierno se quería venir encima, ¿sí? Con todo, me pasó de todo en una semana. Y cuando llegó la hora de predicar, después que había pasado tantas cosas, no pude predicar nada más que 5 minutos, ¿sí? Hoy día, si tengo que ponerme a predicar, no sé cuántas horas podría predicar seguido. Pero en ese momento solamente podía predicar, pude predicar 5 minutos. Pero fue el comienzo. Así son todos los comienzos de toda la gente, de todos los predicadores, de todas las personas que las he alentado para que comiencen a predicar, porque unos son tímidos, otros, cada uno tiene un problema a la hora de predicar, pero el asunto es que hay que buscar la santidad y predicar la palabra de Dios. Eso es todo. Y ya cuando esté en el camino, Dios le va a dar la sabiduría para lo que tiene que hacer cada persona. O sea que nosotros no tenemos que tener miedo de lo que vaya a pasar, porque si nuestro fin es bueno, Dios va a estar respaldándonos en todo momento. Así que, como decía en el versículo 20 del capítulo 7 de Mateo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Ahora, fíjense qué
qué tremendo lo que dice el Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y acá hay una cosa que, fíjense para que tengamos una idea. Por ejemplo, nosotros, mientras estamos en nuestro país, por ejemplo el mío, Argentina, mientras yo estoy en este país, soy ciudadano de este país porque yo nací en este país. Cuando uno va a otro país, entra con una visa de turista. Un tiempo puede ser de 3 meses, en algunos puede llegar hasta 6 meses, que le den una visa para permanecer en otro país, ¿sí? Y según lo que uno quiera, puede solicitar lo que le llaman una residencia permanente, que puede terminar en cualquier momento eso, ¿sí? Ahora, hay una cosa, o sea que mientras estamos en otro país, nosotros somos turistas. Siempre estamos en calidad de turista, ya sea que tengamos 3 meses para estar, que no, eso es lo que le dan a uno cuando entra a un país, o en otro país pueden llegar hasta 6 meses, pongámosles, pero generalmente son 3 meses. O sea que mientras estamos en otro país, somos turistas. Y acá viene la cosa, que nosotros muchas veces, por nuestra forma de ser, nos tendríamos que preguntar, ¿somos ciudadanos del reino o somos turistas en el reino de Dios? Fíjese bien lo que les digo. ¿Somos ciudadanos del reino de los cielos o somos nada más que turistas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque no siempre estamos cumpliendo con las ordenanzas del reino de los cielos. No siempre estamos cumpliendo con las ordenanzas del reino de los cielos. ¿Sí? O sea, cada país tiene reglas para cumplir, que a veces no son igual que en otro país. Generalmente son las mismas, pero cuando se trata, por ejemplo, un latinoamericano sabe más o menos cómo se vive en otro país latinoamericano. Ahora, si ya nos transportamos a países como Turquía o China, al África, son diferentes modos de vivir, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta que son países con costumbres totalmente diferentes a nosotros. Son países que están a la vuelta del mundo de donde nosotros estamos. Así que ese es el problema. Si nosotros realmente tenemos costumbres y podemos cumplirlas. En el caso de que estemos, que aparentemos, porque saben una cosa, muchas veces se miente sobre la ciudadanía. Por ejemplo, hay personas que ingresan a Estados Unidos, y las personas que ingresan a Estados Unidos muchas veces no son ni siquiera turistas, son personas que entran ilegalmente. Y se compran los papeles falsos para tener mejores oportunidades y mejores trabajos, ¿sí? Entonces, estas personas, están viviendo tranquilamente porque piensan, bueno, con estos papeles falsos yo puedo hacer lo que quiera y trabajar, obtener mejores salarios y ya está todo arreglado. Pero, ¿qué pasa? En la realidad no son ni siquiera turistas, sino son personas que han entrado ilegalmente a un país.
En el reino de los cielos sucede exactamente lo mismo. Hay personas que aparentan entrar, ¿sí? Que podríamos decir que reciben a Cristo y entran al reino de los cielos, porque eso es lo que dice la palabra, pero ¿qué pasa? Comienzan a vivir en realidad como personas que no pertenecen al reino de los cielos, que en vez de ser realmente verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, se están comportando como ilegales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene diferentes formas de ser y de vivir. Y claro, es como que estamos en un país como latino y vamos a Estados Unidos y la forma de vivir es totalmente diferente. Sin embargo, nosotros queremos como latinos ir a vivir a Estados Unidos como los que viven en ese país. ¿Y qué pasa? Que vamos y vivimos en ese país ilegalmente y con las costumbres que tenemos los latinos en un lugar que es se podría decir, anglosajón. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente somos ciudadanos del reino o somos turistas o somos realmente ilegales dentro del reino de los cielos? ¿Por qué? Y porque tomamos la apariencia de una persona de otro país, ¿sí? Tomamos la apariencia de ser una persona del reino de los cielos, pero en realidad estamos viviendo conforme a las costumbres del país que vivíamos antes. ¿Y cuáles son esas costumbres? Bueno, nosotros en nuestra vida anterior a conocer a Cristo, vivíamos en el mundo y éramos ciudadanos del mundo y teníamos las costumbres del mundo y vivíamos conforme a las costumbres del mundo. Entonces, todo andaba bien. Ahora, al cambiar de ciudadanía y querer pertenecer al reino de los cielos, nosotros tenemos que dejar las costumbres que teníamos, tenemos que dejar los vicios que teníamos y tenemos que comportarnos conforme a las leyes del reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos que comportarnos conforme al reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Que queremos vivir en el reino de los cielos como ciudadanos con los beneficios de ciudadano del reino de los cielos, que son la misericordia, la bendición de Dios, todo lo que tiene el reino de los cielos para nosotros, lo queremos. Pero, ¿qué pasa? Queremos vivir con las costumbres del reino mundano que antiguamente vivíamos, con las costumbres del país que antiguamente vivíamos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos vivir en el reino de los cielos con las viejas costumbres, sino que tenemos que vivir en el reino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarlo, ¿qué soy yo realmente? ¿Soy un ciudadano del reino o soy un turista en el reino de los cielos, en las cuales permanezco ilegalmente? ¿Sí? Porque a lo mejor aparento a los demás que yo soy un hijo de Dios y un ciudadano del reino. Yo aparento eso, ¿sí? Puedo aparentarlo, pero aparentarlo para los hombres. Pero ¿quién puede aparentar ante la presencia de Dios, que es el que lo sabe todo y conoce el corazón de cada uno y los pensamientos de cada uno? Entonces, es posible que uno que es turista en el reino de Dios quiera aparentar que es ciudadano del reino, pero no lo es. ¿Por qué? Porque legalmente no lo es. ¿Sí? Legalmente no es un ciudadano del reino de los cielos. Legalmente
sigue siendo uno del mundo. Entonces, uno tiene que comenzar a trabajar sobre esto, ¿sí? Entendiendo que si yo voy a decidir por el reino de los cielos, ¿sí? Debo entender que debo aprender las leyes del reino de los cielos, vivir conforme a la voluntad de mi Padre, ¿sí? Conforme a la voluntad de mi Padre, ¿sí? Y todo en este reino pasa por Jesucristo. O sea que si yo le pido una bendición a Dios, debe ser a través de Jesucristo. Esas son las leyes del reino de Dios. Y si voy a darle gracias a Dios, le voy a dar las gracias a través de Jesucristo, porque todo lo que tengo, todo lo que logro, todo lo que hago y lo que no hago, siempre lo hago en el nombre de Jesucristo. Esa es la ley de Dios. Pero no es solamente el pedir, sino es vivir conforme a los reglamentos de Dios, vivir conforme a los preceptos de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios. Ahora, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, realmente tienes que analizar tu vida. Tienes que preguntarte, ¿soy un ciudadano o soy un turista en el reino de los cielos? Esa es la pregunta. Y solamente vos podés responderla si sinceramente estás haciéndote esa pregunta, porque te digo que hay uno que lo sabe y es Dios. Sabe cómo sos, sabe lo que haces, ¿sí? Entonces, Dios sabe todo. Nadie puede engañar a Dios. Si lo quiere hacer, es tonto. Si alguien quiere aparentar que es del reino de Dios, en el cual Dios lo sabe todo, se está engañando a sí mismo si no está viviendo conforme a las costumbres y los preceptos y mandamientos de Dios. Solo es un turista en el reino de los cielos que quiere obtener, ¿sí?, las bendiciones del reino, pero vivir en el infierno, ¿sí? O sea, que yo siempre le digo a las personas, cada uno elige el padre espiritual que quiere. Algunos, al no querer vivir conforme a la voluntad de Dios, son turistas en el reino de los cielos con un padre espiritual que es el diablo. Ahora, si quiere ser un ciudadano del reino de los cielos, tiene que tener como padre a Dios y cumplir con las leyes y los mandamientos de Dios, ¿sí? Tiene que ser con los mandamientos de Dios. No puede ser con los mandamientos que uno se aprendió y que uno cree que está bien, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso es lo que dice el Señor a nosotros, ¿sí? Porque muchos le van a decir, sí, hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre enfermos, sanaron, Señor, mirá, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Sí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que el Señor mismo lo está diciendo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que quiera figurar legalmente en el reino de Dios es un ciudadano del reino. ¿Lo entiende? ¿Sí? No
todo el que quiere aparentar ser un ciudadano del reino de los cielos es realmente un ciudadano. Es solamente un turista, ¿sí? Viendo las cosas del reino, tratando de beneficiarse de las cosas del reino, como hacen los inmigrantes cuando van a Estados Unidos, ¿sí? No son de allá, pero quieren los beneficios de allá, ¿sí? De Estados Unidos, ¿sí? Que ahora está igual que todo el mundo en quiebra, ¿sí? Pero todos quieren tener la apariencia de que son de allí, pero no son de allí, porque nacieron en otro lugar y siguieron con las costumbres de otro lugar y no lograron ser ciudadanos del lugar donde viven. Así es también el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, pregúntese ahora si es un turista o realmente es un ciudadano del reino de los cielos. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta pronto.